llamas. El paso del fuego por nuestros montes deja miles de hectáreas quemadas, siendo lo más visible la destrucción de la vegetación, pero también causa daños en otro elemento, en el suelo. Hoy vamos a conocer el impacto que los suelos sufren con un incendio. Saludamos ya a Jesús Notario, que es profesor de Biología de la Universidad de La Laguna, también miembro de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Notario, ¿qué ocurre en el suelo cuando es víctima de un incendio? Pues que se pierde buena parte del sustrato nutritivo, que puede volverse repelente al agua por la formación de una capa subsuperficial a pocos centímetros que actúa como una barrera que limita la penetración del agua cuando llueve. Y eso, en definitiva, lo único que hace es favorecer después, con las lluvias que aquí en Canarias solemos tener durante los meses de otoño, los temporales del sur, etcétera, pues bueno, eso lo que favorece es la pérdida de suelo por erosión, y es una pérdida que no se recupera a corto plazo. ¿Y de qué factores depende que un suelo resulte más o menos dañado por un incendio? Depende de la severidad del fuego, depende de la pendiente del terreno, depende de la naturaleza del suelo mismo. ¿Todos los suelos arrasados por un incendio son recuperables al 100%? La formación del suelo es un proceso extraordinariamente lento. Vamos a dar alguna cifra para poder tener una idea de la magnitud del asunto. O sea, cuando sobre una superficie de 1 hectárea, la pérdida de un espesor de 1 milímetro de suelo equivale a 1 tonelada de peso. Es recomendable. O sea, que con eso pues ya podemos hacernos una idea de lo que eso representa, ¿vale? Entonces, los procesos formadores de suelo de modo natural intentan compensar esa pérdida. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si la frecuencia de incendios es cada vez mayor, es decir, arde 2 veces el mismo sitio con un lapso de tiempo entre incendios cada vez más corto, pues el problema evidentemente se agrava, y los procesos naturales que tienden a regenerar los suelos no tienen tiempo de actuar, y el resultado neto es una pérdida progresiva de espesor del suelo. Le pregunto, ¿es recomendable que el ser humano intervenga en la regeneración del suelo? El ser humano realmente en ese sentido tiene más bien poco que hacer. Más bien yo, en ese sentido, los esfuerzos que se han hecho, por lo menos que yo he tenido ocasión de ver, pues consisten sobre todo en la prevención de la pérdida masiva del suelo después del incendio. Un ejemplo, por poner un caso, pues fue el caso del gran incendio que barrió la franja sur del Parque Nacional de Garajonay hace ya más de 10 años. Y se hizo un esfuerzo muy importante de construcción de pequeñas presas con restos de madera, en algunos casos pues madera quemada, etcétera, que actuaban como barrera de contención y que evitaban la pérdida masiva del suelo, ¿no? Entonces, hombre, no es una solución al 100%, pero por lo menos mitigó un poco el problema. ¿Y qué elementos, qué factores determinan si es más propicio o no que el ser humano dé ese empujón en la regeneración del suelo o que lo dejemos regenerarse de manera natural? La regeneración natural siempre es una vía, pero insisto, si tenemos una frecuencia de incendios cada vez mayor, el esfuerzo, o sea, dejarlo por sí solo no es una solución. Hay casos, por ejemplo, el caso de La Palma es que es sangrante porque es la isla que sufre mayor frecuencia de incendios con muchísima diferencia sobre el resto. Es la isla más afectada por el fuego, y los periodos de recurrencia de fuego allí a veces no llegan ni a 10 años. Eso es una locura. Entonces, yo creo que dejarlo que se recupere por sí solo igual no es una opción viable. Yo creo que la gestión de la masa forestal es un elemento fundamental en este sentido. Cualquier técnico dirá que tenemos un problema de gestión de los montes, y una de dos: o lo hacemos nosotros o lo hace el fuego. ¿Qué es lo peor que se puede hacer en el suelo a la hora de favorecer su regeneración? ¿En qué nos podemos equivocar gravemente? Pues, hombre, a veces trabajos con maquinaria pesada, con destrozar un poco esa superficie. Es como, por poner un ejemplo un poquito gráfico, es como si uno mismo se quemara, ¿no?, y le pasara un papel de lija sobre la piel recién quemada. Eso hace muchísimo daño, ¿no? Pues al suelo 3/4 lo mismo. A veces la intervención debería ser, digamos, lo más suave posible para evitar un daño mayor. Entiendo que cada suelo tiene unas características propias, específicas, pero ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando que se necesita para que un suelo afectado por un incendio se recupere completamente? Décadas.
décadas, siglos, Ujú. ¿Y fácilmente. qué elementos, qué señales nos advierten de que ese suelo va por buen camino, de que esa recuperación va bien? Estudios a largo plazo sobre regeneración de suelos, pues la verdad que no hay muchos. Yo no tengo conocimiento de esa clase de señales, pero normalmente hay indicadores de calidad, composición química de los suelos, actividad microbiológica de los suelos, etcétera, que pueden funcionar muy bien como indicativos de salud, ¿no? Y después, por supuesto, intentar relacionar esos datos con el estado de la vegetación, porque al fin y al cabo son elementos mutuamente dependientes. Ujú. De manera general, aunque evidentemente por nuestra condición archipelágica cada isla tiene unas características específicas, pero de manera general, ¿cuáles suelen ser los principales factores, los principales rasgos que identifican los suelos de los montes de nuestro archipiélago? Vamos a ver, eso está un poco en el debe de nosotros como estudiosos del suelo, en el sentido de que quizás no hemos sabido divulgar un poco el valor del suelo como elemento dentro de los ecosistemas. Voy a poner un ejemplo. Pinzones hay en muchas partes del mundo. Sin embargo, pinzones azules, pues no. Entonces, y que se sepa, pues están en Tenerife, Gran Canaria. Yo no conozco que haya pinzones azules en otra parte del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que suelos volcánicos, suelos en regiones volcánicas los hay en otras partes del mundo también. Pero como los hay en Canarias, no hay en ninguna parte, simplemente porque los ecosistemas que tenemos aquí son singulares y son únicos en el mundo. Y por lo tanto, pues no hace falta tampoco ir muy lejos para darse cuenta de que efectivamente los suelos que los sustentan también son únicos. Entonces está su carácter volcánico junto con las comunidades vegetales a las que soportan y con las que interaccionan y que no están en ningún otro sitio. Los bosques de laurisilva pues están aquí mejor representados que en ninguna otra parte, y lo mismo pasa con el bosque termófilo, bueno, lo poco que queda allá, o el matorral de cumbre, etcétera, ¿no? O sea que es un carácter singular y por eso es un bien que hay que proteger, que hay que cuidar. ¿Los suelos volcánicos como los de Canarias son más propicios para la regeneración tras un incendio? Una última cuestión que le quería plantear. Si la cubierta vegetal se regenera en condiciones, pues sí. Y sobre todo si no hay alteraciones importantes en el clima, en el aporte de humedad. Yo simplemente no lo he medido, no le he puesto números al problema, pero sí he venido detectando cada vez que tengo que ir a recoger muestras, pues por ejemplo para las prácticas de mis alumnos, que incluso después de las lluvias de otoño, los suelos de monte están prácticamente secos. Entonces apenas les llega agua. Y yo creo que ese es un problema, simplemente no pasa de ser por ahora de una observación de campo, pero yo creo que estamos ante un problema cada vez más serio en ese sentido. Pues Jesús Notario, profesor de Biología de la Universidad de La Laguna, también miembro de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias, un placer.